All right. Very well. So let's see. Vamos a ver el vocabulario que podemos utilizar cuando viajamos y vamos a aprender el tema de modal verbs. Vamos a aprender a utilizar have to, don't have to, should, and must. Ok. Ya estamos también grabando. Perfect. So I'm going to show you here the slides, some vocabulary that we can use when it comes to traveling. Okay, let me show you here. Okay, 1 second. Muy bien. Entonces, imaginémonos que ya estamos, vamos a hacer un viaje y queremos planear todo nuestro viaje. Vamos a, entonces, desde el momento en el que planeamos, empacamos y nos vamos, right? So let's first, I'm going to show you here some vocabulary, right? Imagine that you already book your flight, right? Book es el verbo que significa reservar, right? Book a flight. Y a esto, bueno, se le llama cuando reservas un vuelo, esto se le llama reservation, reservación. Entonces, book es el verbo reservar, pero para decir reservación se dice reservation. So you book your flight, right? You can, for example, if you name any country of Europe, right? The most common, for example, could be, I don't know, the French Airlines or Lufthansa, TUI. Okay, so these are, imagine that you book your flight y puedes reservar tu vuelo de dos formas. Puedes tener ya sea un vuelo que sea solamente ida, si es que vas a planear un itinerario en distintos lugares. Entonces, esto le llamamos, esto es one-way ticket. One-way ticket, entonces solamente es de ida, right? That's what you call, so you can book one-way ticket or round trip, round ticket. Entonces, round sería ida y vuelta, right? Okay, so usually to enter most of the countries in passport control, they could ask you to get the round trip ticket, okay, or the ticket back, right? Ticket back sería el vuelo de regreso. Algunos países quizá puede ser que te pidan que les muestres el vuelo de regreso, right? Just to make sure. Okay. So you imagine that you book, vamos a entonces a reservar el vuelo. So we book a flight, ya tenemos el vuelo. We have the round trip or one way as you wish. Surfer. Very well. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Bueno, en las opciones cuando estás reservando el vuelo, puedes escoger lo que es luggage or baggage. Esto vienen siendo suitcases. Baggage y luggage es como se dice equipaje. De hecho, el más común que pueden encontrar en la mayoría de los aeropuertos es baggage. Y luggage realmente solamente pues en Inglaterra, ¿no? En el Reino Unido. Y en la mayoría de los aeropuertos de todo el mundo se utiliza la palabra baggage. Baggage es entonces equipaje, right? ¿Qué tipo de equipaje hay? Pues está, por ejemplo, uno que se llaman personal item. El personal item, dependiendo de la aerolínea, es simplemente una bolsa pequeña, una mochila pequeña, algo con lo que puedes poner debajo de tu asiento. That's a personal item. Usually, well, I mean, most of the times it's free of charge, no te cuesta nada más. Then you can also get maybe carry-on baggage. Carry-on baggage sería el equipaje de mano, right? Carry-on baggage. And then you have the checked-in baggage. Ese es equipaje documentado, ¿verdad? Que es más grande, una maleta más grande que iría en el avión y no contigo, eso se llama checked-in. So,
Depends where you're traveling, but usually I always have the personal item and carry-on baggage with me. Although if it's very long trip, I would maybe get a checked-in baggage too. Entonces, digamos que viajaría con tres bolsas encima, with 3 bags in total. So if you travel to, maybe even not to other countries, but if you travel elsewhere, what is usually the option that you choose? ¿Qué opción suelen escoger? ¿Solamente personal item? ¿Llevan también carry-on baggage? ¿O también documentan equipaje? What do you do? Carry-on baggage. Check-in baggage. What is the option you choose? Teacher, how do you share only bag, una mochila? ¿Sería carry-on baggage? Okay, no. Normalmente con qué tipo de equipaje viaja? Personal, carry-on, checked-in. Teacher, una mochila sería carry-on baggage. Can you hear me? Una mochila. One bag sería carry-on baggage. Can you hear me? I have my headphones and I'm not sure. Hello? Yes, teacher. Creo que no escucho el teacher. No su micrófono. Okay. Well, that's good. All right. Well, so that's the Teacher, but I think I can't hear you. Creo que no los puedo escuchar. I think so. Let me see. Can someone say something? Why? Ok, ahora sí, pueden decir algo, a ver si los... o pueden poner en el chat, por favor, cuál es el Teacher. equipaje que utilizan. Hi, teacher. Can you hear? Hola, hola. Okay, the check-in baggage. Let me see, I'm going to play something on YouTube. Maybe it's me. Countless repetitions, honed to the finest detail. All right, it's my Some audio. may call it a miracle. Just like those that have emerged in this arena, each dribble is a fusion of art and technique. Every breakthrough stems from this pursuit of excellence. Miracles don't just happen, they are made. Okay. I sorted out. Ya, lo solucioné. Okay, sorry. Muy bien. Entonces, estamos con el equipaje. And then, so this is what we call suitcases. Right, suitcases. Son maletas. Suitcases. So, Teacher. yeah. ¿Cómo puedo decir que depende el destino para escoger mi equipaje? It depends on the
destination. It depends on the destination. Thank you. Yes, you're welcome. Okay, very well. So, have you ever traveled to other country that you would like to tell us your experience with your suitcases? Can you tell us maybe you traveled to other countries? ¿A qué países han viajado? Let me get my charger. Teacher, ¿cómo fue la pregunta que hizo ahorita? ¿A qué países han viajado? ¿Y cuál es su experiencia con las maletas? No, pero en inglés, ¿cómo lo dijo? In English is, have you ever been to other countries? I will write it here. Lo voy a escribir. Yes, thank you. Sorry. I plugged in my computer. Yeah, I asked, what countries have you, pues, traveled to or been to? What countries have you traveled to? Nos pueden decir a qué países han viajado and how your experience has been with the suitcases. Normalmente, ¿cuántas maletas viajan en esos, the like larger destinations when you go to other countries? Like, I mean, not larger, but like a longer distance. Okay, well, I've known for sure that Julian is in Canada, right? Yes, teacher, but only have one suitcase. It's a One big suitcase. suitcase, yeah. Okay, very well. Only one. Do you usually travel back to Mexico or you only stay in Canada? I'm staying in Canada. Okay, very well. All right. So, what are some things that we are not allowed to put in the suitcases? ¿Cuáles son cosas que no podemos poner en la maleta? Pero antes de que me contesten, tenemos que ver este tema que viene también en nuestro libro, que es have to. Vamos a utilizar have to y también should have to, así como most. All right. So, when do we use these modal verbs? Entonces, primero vamos a ver cómo utilizar have to con este vocabulario. All right. So, just like you see here in the chart, have to or has to lo utilizamos para decir que necesitamos hacer algo. Lo mismo que need to. In English, you can say I have to or I need to. Significa necesito hacer esto o tengo que hacer esto. I have to, I need to. When you use it with, you can use I have to with this pronouns, you, we, and they. Lo puedes utilizar con I, you, we, and they, have to, okay? Y con he, she, it, vamos a utilizar has to, okay? Very well. So let's see. All right, he, she, it has to, or needs to. En este caso se le añade ese a need. Okay, when are we going to use this? When we say that something is necessary to do, or when it's a responsibility, something that we need for our trip. Por ejemplo, quizá para tu viaje digas, I have to buy a lock for my suitcase. Por ejemplo, tengo que comprar un candado para mi maleta, right? Entonces, utilizas I have to, no porque alguien te esté obligando a comprar ese
candado, sino porque es algo que tú crees que necesitas y tú mismo lo determinas para ti. Así es como utilizamos entonces have to. En el caso de need to, pues sería igual. Puedes utilizar I have to or I need to buy a lock for my suitcase. Digamos que son sinónimos. ¿Ok? Por el contrario, si tú lo dices en negativo, I don't have to buy a lock for my suitcase. Entonces, esto no significa que no debo hacerlo, sino que no es necesario hacerlo. I don't need to buy a lock for my suitcase. Ok. Muy bien, entonces, escríbanme en el chat qué cosas, por ejemplo, si hicieran un viaje, qué cosas necesitarían comprar. Imagine that you need to travel, someone gives you a ticket, alguien les da un boleto de avión, pero tienen que viajar mañana. It's for tomorrow. So what things would you need to buy? ¿Qué cosas necesitarían comprar? O no comprar quizás, sino poner en su maleta. Think about things for your trip. Muy bien, Osvaldo nos pone, I have to buy a jacket. So Osvaldo has to buy a jacket. ¿Alguna otra idea? ¿Qué más necesitarían para su viaje? For example, I have to buy an eSIM. eSIM. I have to buy a charger, muy bien, un cargador, puede ser un power bank, a map, ok. Una eSIM, por ejemplo, porque a veces es mucho relajo estar sin internet, ¿no? Llegas a tu país y ya quieres pedir un Uber, sales del aeropuerto y ya no tienes internet, entonces es buena opción una eSIM, una SIM digital, right? So I always buy an eSIM when I travel. Muy bien, nos dice Enrique, por ejemplo, a map. Ok. Very well. Entonces, utilizamos I have to. Okay, tell me, do you have to bring, or let's say you have to take your pets with you? Esa es una pregunta quizá para personal. Algunos dirán que sí, algunos dirán que no. Do you have to take your pets with you? Your dog, your cat? Cuando yo pregunto, do you have to? Es como, ¿es necesario? Do you have to take your pets with you? What would you do in such case? ¿Cómo viajarían? ¿Con o sin mascotas? Without pets. Ok, muy bien. Entonces dirías en inglés, I don't have to take my pets with me. Julian dice, yes, it's necessary. I have to take my pets. Very well. Entonces así es como utilizamos have to. All right. Now let's check must. Must, a diferencia de have to, que como es, tengo que comprar esto, pero es porque yo lo quiero para mi viaje. Must lo utilizamos cuando es una obligación, algo que alguien te impone. Las reglas del aeropuerto, right? Aquí tenemos, por ejemplo, obviamente, customs. Customs son los oficiales de migración, por ejemplo. Customs. Security officers son los oficiales de seguridad, right? So, usually you go through passport control. Passport control, bueno, perdón, ese todavía no. Security control. Security control es donde está la banda, no la banda que a lo mejor tienen en mente. Is the, well, we call it in English, well, it's an electric band. Entonces ponemos en una banda todas nuestras pertenencias, right? In a trail, usually we unpack, for example, a laptop and we put it on the trail. Trails son como bandejas
o charolas, right? Entonces ponemos nuestras pertenencias en una charola. Entonces, what kind of things, qué clase de cosas, qué tipo de cosas must you put in the trail? ¿Qué tipo de cosas debes de poner en esa charola? En la seguridad. So they start, you need to, for example, if you have any rings, for example, un anillo, right? Rings. ¿Qué más ponemos en la charola de seguridad? Metal accessories. Okay, any metal accessories. Esto es, imagínense que ya estamos en el aeropuerto, right? Entonces hay que poner metal accessories, any rings, any Wallet. Belt, necklaces, wallet, ajá, muy bien, cartera, watches, okay. Very well. Belts, cinturones, y en una charola separada. En una charola separada se pone el, a laptop, por ejemplo, o a camera. Una cámara, van en charolas separadas, right? Okay. Let's see. So, como pueden ver aquí estoy utilizando must, porque esto es algo que debes hacer, sí o sí. Ok, entonces must lo podemos utilizar tanto para decir que es una obligación, como para también prohibir. So, must is very easy to use. Vamos a ver entonces como un pequeño cuadro cómo utilizarlo. Con have to, entonces se conjuga así, ¿no? Have to, I have to, you have to. Con he, con she, con it, ¿cómo sería? Has to. To. Ujú. They have to. We have to. Ok. Y con must es más sencillo porque solamente vamos a utilizar must con todos los pronombres. ¿Qué dirías? I must. Eso sí, recuerden que con must no vamos a utilizar el to. Ok, must no lleva to. Entonces, bueno, seguimos aquí. You must. teacher. ¿Y Yes. el verbo en qué forma va? Después de have to o de must. De ambos. Va en forma base. Siempre va en forma base. Ok, entonces, por ejemplo, I have to pack. Tengo que empacar. Entonces, el verbo va en forma base porque tenemos to. Y vamos a poner, por ejemplo, must pack. Debo empacar. Entonces, recuerden que con must no vamos a utilizar to. Y se utiliza must para todos los pronombres. So, for example, also they must. We must. All right. So I have to, I must, you have to, you must. Entonces, must no cambia para ninguno de los pronombres. Okay, very well. Let me see, I'm forgetting something. En negativo, para decir no tienes que, es decir, no es necesario, decimos I don't have to, right? Eso sería la forma negativa. I don't have to. All right. Y para has, en este caso con tercera persona, diríamos she doesn't have to. Ok, ¿cómo sería con must? Nada más ponemos el not. Dices must not. I must not significa yo no debo y también se puede contraer como mustn't. Must not or mustn't. Ok, eso significa must, es una obligación. Recuerden que have to es como tengo que hacer esto, pero no tanto porque alguien te diga que lo hagas, sino porque es tu responsabilidad, algo que nace de ti, de tu propia cuenta hacerlo, o no, all right. El must es porque alguien te lo está prohibiendo o alguien te lo está obligando a hacer, right? Mustn't, por ejemplo, sería no debes, es una prohibición. Y I don't have to es simplemente no es necesario, no tengo que hacerlo, no es obligatorio, all right. So let's see. Ya vimos entonces, para decir que yo quiero empacar algo, I have to buy a lock for my suitcase, right?
Ahora vamos ahora a, no sé, pensar en cosas que no podemos llevar con nosotros en el avión. Well, things that cannot go in our suitcase. ¿Qué cosas no pueden ir? Knife, I don't have two arms. ¿Es armas? ¿Cómo es, teacher? knife, Ah, pero en este caso no utilizarías don't have to, sino I mustn't. Ay, ya, mustn't I mustn't pack weapons. No debo de empacar armas. I mustn't pack weapons or I mustn't take weapons with me. No debo de tomar armas conmigo. What else? ¿Qué más? we mustn't take drugs. Sorry, can you repeat, Enrique? I mustn't take drugs. Drugs, of course. Yes. Ok, aquí tenemos, por Jackknife. ejemplo. Sorry, jackknife, drag what? jackknife, A knife, for example. Exactly. So look here. For example, liquids. You mustn't take liquids with you. Vamos a utilizar mustn't. No debes. You mustn't. Okay. Sorry? Okay. You mustn't take sharps. Sharp objects like sharp son objetos filosos. Blades, por ejemplo, serían como navajas. Right? Blades over 6 centimeters because, for example, your razor, quizá puedas llevar un rastrillo, pero que no sean esas navajas más de 6 centímetros, right? 6 centimeters. Ok, muy bien, vamos a seguir viendo aquí en la imagen. Por favor, Osvaldo, ¿cómo podrías decir no debes llevar veneno? You mustn't take poison. Very well. Ok. ¿Cómo diríamos, Itzel, no debes de llevar, no debes llevar cerillos o encendedores? You mustn't take match or lighters. Ujú, se dice, se ve chiquito, pero matches. Matches son, ¿qué dije? Cerillos. Matches, cerillos. And lighters, encendedores. Ok. Carla, ¿cómo dirías? No debes de llevar contigo cloro. You mustn't take, sería bleach. Bleach, very well. Bleach es cloro, o blanqueador. Very well. Let's see. Aquí tenemos este que también dice que es para forbidden for public events. Ok. ¿Cómo dirías, Samara? No debes llevar herramientas. Excuse me, teacher. ¿Cómo dirías? No debes llevar herramientas. You shouldn't. No shouldn't. ¿Cuál modal verb utilizamos? Sorry, mustn't. You mustn't mistake is. ¿Cómo se decía llevar? This is take tools with you. Take tools with you. You Mhm. mustn't take tools with you.
Very well. Eso me pasó una vez, no me había dado cuenta y en la mochila tenía un desarmador que había usado y no sé por qué lo guardé en la mochila y me lo traje sin querer. And I was like, I didn't know what was going on and she showed me that I had the screwdriver, es como se dice desarmador, a screwdriver. I had a screwdriver in my backpack. Ok. Muy bien, entonces, ¿hasta aquí tiene alguien alguna duda con cómo utilizar have to y cómo utilizar must? No. Ok, se puede confundir porque have to significa tienes que, y nosotros en español decimos tienes que como obligación, pero obligación utilizamos must. Y have to es más para una responsabilidad, algo que tengo que hacer, pero que nadie me está obligando a hacer. Ok. Very well. Let's see, number 6. For example, we're going to work on these exercises. Please, Lisbeth, ¿podrías ayudarnos con number 1? Hay que completar utilizando la forma correcta they have to. Puedes utilizar have to or has to, dependiendo de la oración. A professional tennis player have to train Cuidado. for 4 of A professional tennis player, ese es el sustantivo, pero ¿qué tipo de pronombre utilizamos? Con professional tennis player. Look at the picture. Look at the picture, right? He must do, is... must, perdón. No, aquí no vamos a utilizar en estos ejercicios must, solamente have to. Look, right? Is he, él, right? So we would say, in this case, con he, ¿cómo se utiliza have to? ¿Decimos he have or he has? Yes, has. Okay, very well. Entonces, ¿qué dice la oración? ¿Puede ayudarnos a traducir? Un jugador de tenis profesional tiene que entrenar por 4 o 5 horas cada día. Muy bien, excellent. Diego Quiñones, help us with number 2. I have to study math 3 or 4 hours every night. It's really difficult for me. Very well, I have to. Humberto Javier, please, number 3. My mom is a piano teacher, so I had to pay for my piano lessons. A ver, vamos a ver el contexto. My mom is a piano teacher. ¿Cómo vamos a traducir la oración? Mi mamá es una maestra de piano, así que tengo que pagar por mis clases de piano. Pero si ya la mamá de este chico es una, bueno, es una profesora de piano, ¿crees que tenga que pagar? Ya. So probably. I don't have to. Very well, I don't have to. Exactly. Entonces dice, I don't have to pay for my piano lessons. Bueno, claro, puede ser que sí, ¿no? A lo mejor la mamá no es tan buena onda. So you have to pay for that. Haven't to, ¿cuándo se utiliza? ¿No se puede usar? No. Perdón, ¿puedes repetir? Haven't to, ¿se podría utilizar? No. Muy bien que lo mencionaste, pero no se puede utilizar. Mucho cuidado. Mucho cuidado. No digan hasn't. Hasn't to y haven't to son incorrectos. Eso solamente lo he visto que se utiliza en inglés escocés y es como inglés escocés antiguo. Esto yo lo vi en una serie, la de Outlander. Utilizan haven't to y hasn't to, pero esto en realidad no es correcto. ¿Ok? Entonces, nunca vamos a utilizar esta forma. De negativo va a ser don't have to y doesn't have to para tercera persona. Cuidado, no digan haven't to. Yes, you're welcome. Muy bien. Number 4, please help us here, Angie, with number 4. My brother is really lucky. He doesn't have to
do any homework? He's only 3 years old. Excellent, perfect. Yes, that makes sense because he's 3 years old. So it's not necessary that he does his homework because, well, he doesn't have it. Julian, please, number 5. My parents don't have to work on weekends, so we usually do something fun together. Perfect. Exactly. Please, Carla, number 6. My best friend have get up early on Saturday. His baseball practice start at 8 a.m. So can you please repeat? En inglés o en español. In English, please. Can you repeat your answer? My best friends have get up early on Saturday. Okay, say again. My best friend My best friend have get up. have. My best friend could be he or she, right? My best friends has get up early Very on well. Saturday. Has. Bob has to. Has Don't to. forget to. Has to. Okay. My pues best no. friend has to get up early on Saturday. Exactly. His baseball practice starts at 8 a.m. Entonces no olvidemos el to, ¿vale? Con have. So has to, in this case, remember that he, she, and it, they use has and the rest have. You have any questions so far? ¿Tiene alguna duda de cómo utilizar have to? Okay. Well, remind Sorry, you about teacher, the... perdón. ¿Por qué fue has en ese caso? Porque es mi mejor amigo. Ah, ya. Y Okay. es pronombre he, she, it. Yes, yes. Thank you. Very well. Just remember the pronunciation. Vamos a recordar la pronunciación. Cuando vean que en el caso de have y has to, lo que podemos hacer es no pronunciar ok, sí. Lo que vamos a hacer es intentar no pronunciar la H cuando hablamos rápido. Entonces, en vez de decir, por ejemplo, a professional tennis player has to, puedes no mencionar la H, pero eso solamente lo vas a lograr si hablas rápido. Es decir, que si estás hablando lento, entonces no te comas la H. Solo nos comemos la H de manera informal cuando hablamos rápido. So you say, a professional tennis player has to train for 4 or 5 hours every day. Entonces, estás leyendo rápido o hablando de manera más fluida, dices, a professional tennis player has to train. Ok, vamos a intentar. Enrique, ¿podías leer number 2? Pero en vez de decir have to, vas a comerte la H. Y vas a decir, I have to study. I have to study. Y el to, de hecho, suena más como si fuera ta. Entonces, como si dijeras afta, algo así. Pero tienes que decir rápido, ¿no? Entonces, dices, I have to study math 3 or 4 hours every night. ¿Puedes repetirlo? Okay. I have to study. I have to study math 3 or 4 hours every night. Perfecto. Entonces, sí vamos a decir after. Y si fuera en el caso, por ejemplo, de aquí lo que tenemos que es has, vamos a decir hasta. Así como hasta la vista, ¿no? Hasta. Okay. Pero recuerden, esto solamente si estamos pronunciando rápido. Eso es importante, la velocidad con lo que lo decimos. Si lo vamos a decir lento, entonces es preferible pronunciarlo con la H. Right? Entonces vamos a decir after y hasta. Right? Entonces vamos a ir. Number 3, please, Samara, can you read it? Y aquí vamos a hacer algo adicional. Aparte de aquí vas a decir after, la D aquí en don't, no vamos a decir I don't, sino vas a decir como iron, iron, ¿ok? Porque esta es la I, que se pronuncia I, y la D se convierte en una R suave, entonces iron,
iron after. Entonces, ¿podrías pronunciar, bueno, leer esta oración, por favor, Samara? Yes, teacher. My mom is a piano teacher, so I don't have to pay for my piano lessons. Very well. So I don't have to pay for my piano lessons. I don't have to. Muy bien. Please, Lisbeth, number 4. My parents iron after work on weekends. Sorry, number 4. Okay. Number 4. My brother is really lucky. He iron after do any Pero homework. aquí tenemos doesn't. Aquí Oh, lo que yes. vamos a intentar es decir doesn't, algo así como doesn't, after. Y aquí por cierto no puse el to, se me fue el to. Ok. Entonces dirías así como algo como doesn't after. Ok. My brother is really lucky. He doesn't have to do any homework. He is only 3 years old. Muy bien. Perfect. Osvaldo, please, number 5. Acuérdate. Iron after. My parents don't have to work on weekends. Sí, pero aquí no hay I, ¿verdad? Entonces, sería run after. Sí, my parents don't have to work on weekends, so we usually do something fun together. Muy bien. Run after. Hope it's not confusing. Okay, please, Itzel, number 6. My best friend has to get up early on Saturday. His baseball practice starts at 8 a.m. Muy bien, entonces aquí decimos hasta. My best friend has to get up early on Saturday. Ok, entonces sí decimos, ¿verdad? Hasta, after, I don't have to, doesn't have to. Ok, very well. ¿Aquí alguna duda sobre qué significa have to y el significado? No. Muy bien. Para preguntar, ¿cómo formulamos ahora? En forma de pregunta, vamos a decir do, y aquí el pronombre, ¿no? Do you, do we, do they have to? Y does he, she, it have to? Como pueden ver en la pregunta, en ambos se conserva el have to y no ponemos en ningún momento has debido a que ya tenemos el verbo auxiliar, que sería do y does, por lo que el verbo queda en forma base. Any questions? Sí, picture. Vamos a tomar una foto. So you have it in mind. Perfect. Muy bien. Ahora vamos con must. Must es más sencillo de usar. Aquí simplemente es must y el negativo es mustn't. Ok, entonces aquí vamos a escribir reglas utilizando must. Vamos a pedirle ahora si nos ayuda Emanuel, please, number 1. Sería you must Muy bien. eat in the classroom. Aunque normalmente, ¿qué es lo que nos dirían en la escuela? ¿Que no. debemos comer en clase o que no debemos? Must. Muy bien, entonces sería lo más común, ¿no? Bueno, el receso sí.
Yeah, that's right. Solamente que must es una obligación, o sea que si te dicen you must, es que debes de comer en clases, obligatoriamente. Es una regla, right? Comer en clase. Entonces, por eso diríamos preferably to be you Okay. mustn't. You mustn't eat in the classroom. Muy bien. Aquí la recomendación de pronunciación es que no digan la T, no pronuncien la T del must. Otra cosa que habrán notado es que no digo must, digo más. De hecho, es más, un poco como SZ, ¿no? Más, algo así. Ok. Entonces, vamos a decir, you mustn't sería el negativo. Mustn't. Más y mustn't. Mustn't. Ok. Mustn't. Muy bien. Mustn't eat in the classroom. Excellent pronunciation. Muy bien. Vamos a pedirle ahora a Julian. Please help us with number 2. You must wear your seat belt in the car. Muy bien. You must wear. Entonces piensa que no decir must wear. Vamos a decir must. You must wear. You must wear your You seat must belt. wear. You must wear. Mhm. Yes, please repeat. You must wear your seat belt in the car. Excellent. Very well. Noten cómo estas oraciones ya son más como reglas, cosas que te encontrarías en pues en señalamientos de tránsito o en la escuela, reglamentos en el trabajo, etc. Please, Carla, number 3. You mustn't leave trash on the beach. Exactly. Very well. Let's continue. Diego Quiñones, please. You must come to school on time. You must come to school on time. Excelente. Vamos a pedirle ahora a Angie, please, number 4. You must clean up your dash when you go camping. Sorry, it was number 5. Yes, you must clean up. When you go camping, please, Enrique, 6. You mustn't take scissors on a plane. Muy bien, y sí, exactamente, ¿verdad? Como las reglas que estamos viendo de la you mustn't take scissors on a plane. Muy bien. Para hacer preguntas, entonces utilizamos simplemente must al inicio. Must you? Must con cualquier pronombre. Puede ser I, she, he, it, we, no importa. All right. Se puede utilizar must con cualquier pronombre. Eso es lo bonito, por ejemplo, de los modal verbs. Los modal verbs, por ejemplo, can, will, should, todos funcionan igual. Después de ellos, el verbo va en forma base y se utiliza igual con cualquier pronombre. All right. Very well. Any questions? ¿Alguien tiene alguna duda sobre cómo utilizar must? No. Ok. Y no se olviden que aquí no utilizamos to. Eso se quedó en have to y has to. Aquí no hay to. Si utilizas must to, eso está mal. Okay. Remember, not must to. It's not correct. Possible Okay. screenshot. Sorry? Possible screenshot. Ah, screenshot. ¿Quieres tomar un screenshot? Oh my God. Ya no lo puedo recuperar. I'm sorry. Ah, ahí está. Ok, very well. ¿Listo?
Perfect. Yeah. Okay, very well. So let's continue seeing vocabulary. So what are the things we have to take with us? Personal belongings, right? Everything you need. Okay. A ticket to fly o a ticket to ride, que esto es muy raro, yo nunca he visto esa expresión, pero bueno, está en esta diapositiva, pero a ticket to fly es lo mismo que boarding pass. ¿Qué quiere decir la palabra boarding pass? ¿Pase de abordar? Pase de abordar, muy bien. Recuerden que no es lo mismo, ¿no? Your reservation, your booking, tu reservación. O booking. Booking es lo mismo que reservación. No es lo mismo que el pase de abordar, right? So you need to go to... Where can I get my boarding pass at the airport? ¿Dónde puedo obtener mi pase de abordar en el aeropuerto? In the check-in desk. Check-in desk es bueno, está dentro del aeropuerto. Te diriges al nombre de la aerolínea donde compraste el boleto y entonces aparece, ahí puedes mostrarles tu reservación, te van a pedir tu pasaporte y te dan tu pase de abordar. Right? This is the check-in desk. Muy bien. Perfect. So you have to, and you must to, take your passport, right? Maybe your ID if you're traveling inside, if you're traveling, I mean, the country, si estás en el país, viajando en el mismo país, solamente tu ID, y si viajas otra vez, your passport. If you travel to other countries like United States, China, Russia, what do you need to take with you besides the passport? Aparte del pasaporte, para algunos países, ¿qué más se necesita? Visa. Exactly, your visa, right? For example, to visit the United States and other countries, right? Some other countries ask for, I don't remember the name right now, but it's like an express visa. Es como una visa express, right? Something you like online. You do it online. Se llama ETAS, something like this, but it's like an electronic visa. Y me parece que también los países europeos lo van a pedir de ahora en adelante, desde creo que este año o el próximo, not sure. Es una visa electrónica, right? So, yes, it's something you have to take with you. Vamos a ver entonces la siguiente clase. Ya tenemos vocabulario, un poco de vocabulario. Vamos a ver, seguir viendo esto en la próxima clase, right? So imagine that you are in the airport and now, for example, passport control. Las preguntas que te puede hacer migración, cómo poder llegar a tu hotel o los medios de transporte. We'll see you in the next class. So thank you and see you in the next class.